la libertad. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha anunciado que van a ser sancionadas las empresas que permitan el ingreso de trabajadores sin las tres dosis, ¿no? Los trabajadores que laboren de manera presencial solo podrán hacerlo bajo la condición de haberse aplicado las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. ¿Cuáles serán las implicancias de esta medida? Vamos a conversarlo con el abogado laboralista César Abanto Revilla, especialista en Derecho del Trabajo. Doctor Abanto, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, doctor Abanto, si nos puede ilustrar un poco a qué tipo de sanciones estarán expuestas las empresas si permiten el ingreso de trabajadores sin haberse aplicado las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. Bueno, en realidad primero quería precisar que esta no es una medida nueva, ¿no? El 27 de febrero, en realidad, en el Decreto Supremo 016-2022 PCM, en el artículo 4, numeral 4.9, se había establecido, ¿no?, que toda persona, por lo menos en el sector privado, en la actividad privada, debía acreditar el esquema completo de vacunación. Esa era la terminología. ¿Cuál era el problema? Claro, si no podías, tenías la opción del trabajo remoto. Si la naturaleza de tu labor era incompatible con el trabajo remoto, se producía lo que sanciona la ley, que es la suspensión del contrato sin goce de haber una suspensión perfecta, salvo que existiera acuerdo, ¿no?, con el empleador para que fuera una suspensión con goce de haber. O sea, esa figura ya estaba prevista desde febrero. ¿Cuál era el problema? Que faltaba el otro lado de la moneda, es decir, SUNAFIL no tenía para imponer la sanción ante el incumplimiento. Es decir, estaba hecha la ley, pero no estaba hecho la sanción, no faltaba ese otro elemento fundamental. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Hace unos días, el 21 de abril, Decreto Supremo 004-2022-TR lo que ha hecho es modificar el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entonces se ha modificado la 9ª disposición final, que incorpora infracciones muy graves, ¿no? Hay infracciones graves y muy graves, no y leves. Este es muy grave cuando se produce un incumplimiento normativo laboral dentro del marco de la emergencia de la COVID-19. Entonces la categorización es de muy grave y uno dirá, ¿y eso qué implica? Que el monto de la sanción es bastante elevado, varía de acuerdo si es que estamos hablando de una MIPE, a ver, por ejemplo, pequeña doctor, empresa o una no MIPE, ¿no? Perdón, sí, días. ¿Cuánto sería para que, a ver, la gente tenga en cuenta? Justamente, ¿no? Ahí ¿Cuánto va, sería? número, pero para, antes si de soy número, una empresa grande o soy no sé, soy un comercio. Si es una MIPE, estamos hablando de empresas. Antes la MIPE se consideraba la empresa que tenía de 1 a 10 trabajadores. Eso se ha variado y ahora el cálculo de este tema de las ventas anuales de hasta 150 UIT. Entonces una MIPE puede ser sancionada de 1.050 hasta con 3.128 soles, el caso de la MIPE. En el caso de la pequeña empresa, antes era la que tenía más de 10 y hasta 100 trabajadores, ahora es la que genera ventas anuales de 150 a 1.700 UITs. La multa puede ser de 3.542 hasta 35.190 soles. En el caso de las empresas que están por encima de la pequeña empresa, o sea, no MIPES, pequeña, mediana y grande, estamos hablando de multas que pueden ir desde los 12.098 hasta los 241.638 soles. Estamos hablando de casi 300.000 soles, ¿no? Entonces sí son multas, creo yo, bastante considerables y en ese sentido definitivamente yo creo que la medida que ha sido muy discutida, ¿no es cierto? Porque esto se debate no solo en el Perú, se debate en todo el mundo. De hecho hay, llamemos 3 grupos de países, ¿no? Los países que obligan o permiten la obligación de imponer la vacuna, en los cuales está, por ejemplo, Estados Unidos, la mayoría de estados, Letonia, China. En el caso de China es solo la ciudad de Hong Kong, ¿no? Pero China al final del día, ¿no? E incluso el Vaticano, ¿no? El Estado Vaticano a inicio del año pasado estableció que iba a despedir a todos aquellos que no se vacunaran, así de simple, ¿no? Hay otros en los cuales es facultativo, ¿no? Te puedes o no vacunar, es decisión totalmente del trabajador y el empleador no lo puede obligar, como España, Bélgica, Polonia, Eslovaquia, en la región Brasil, y ahí hay algunos países que tienen un esquema mixto, es decir, se permite establecer las condiciones, pero el empleador finalmente tampoco puede obligar. Hay un nivel más de acuerdo, es una situación media mixta, como Francia, Italia, en la región Colombia y Chile, ¿no? Entonces, es un tema que está en discusión hasta el día de hoy. Particularmente, yo creo, y eso es un poco lo que ha primado en el Perú, es que, si bien es cierto, lo que se alega es que hay un derecho al trabajo versus el derecho a la libertad o a la intimidad, ¿no?
la realidad es que el artículo 7 de la Constitución establece que la salud no solo es un derecho, sino también es un deber. Nosotros tenemos el deber de proteger la salud. ¿Cuál es la salud no solo individual, sino también social, ¿no? ¿Cuál es la relación laboral de un trabajador que no quiere vacunarse? Pues dice, no, yo no creo en eso, me van a poner un chip y no quiero vacunarme. ¿Queda despedido? ¿Qué pasa con su contrato? Como mencionábamos hace un momento, se produce la suspensión del contrato de trabajo sin goce de haber, en la medida, eso es lo que prevé la norma, que la naturaleza de las funciones que desarrolla el trabajador no sean compatibles con el trabajo remoto. Es decir, si la persona puede realizar trabajo remoto, que realice el trabajo remoto. Pero si no son compatibles, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, ¿no? Un vigilante de un ya, pero ¿cómo se determina eso? Porque ahí puede entrar el plano de la discusión. El trabajador puede decir, no, pero jefe, yo puedo hacerlo de manera remota. Y el jefe, no, yo quiero que tú vengas acá, yo necesito verte acá. ¿Quién define si lo puede o no lo puede hacer de manera remota? En todo caso, la empresa tendría que demostrar que el trabajo presencial es imprescindible. Bueno, tanto las empresas del sector privado como del sector público tienen que contar con una categorización de puestos y eso implica también la determinación de las funciones, ¿no? Claro. Va a existir algún margen menor posiblemente de discusión en determinados puestos. Existe la probabilidad, siempre existe la probabilidad. Al final del día nada es 100% blanco, nada es 100% negro, ¿no es cierto? Vivimos más en la zona de lo gris. Pero yo creo que sí hay circunstancias y condiciones que permiten identificar realmente qué funciones desarrolla cada persona y de acuerdo a eso establecer si se puede o no realizar el trabajo remoto, ¿no? Pero lo que ocurrirá, si es que se determina que no se puede realizar trabajo remoto, es la suspensión del contrato de trabajo sin goce de haber, salvo que existe un acuerdo con el empleador y el trabajador para que se realice con goce de haber, ¿no? En el caso del sector público, lo que se establecía hasta hace un día en realidad, porque ayer en la noche, a las 11 de la noche se ha publicado el Decreto Supremo 041-22 PCM, ¿no? Que ha modificado este 016 y establecido ciertos parámetros que, si bien es cierto, están todavía un poco condicionados o supeditados a lo que diga el Ministerio de Trabajo y servir en lo que es el sector público. Nos coloca más en una situación de remoto y mixto, ¿no? Parece que a partir del 1 de mayo lo que va a primar, sobre todo en el sector público, va a ser la presencialidad. Perfecto, doctor Abanto, muchísimas gracias. César Abanto Revilla, abogado laboralista, especialista en Derecho de Trabajo.